El Centro Yanapanacuzum presenta Soncoiquipi Ticarizunchis. En tu corazón floreceremos. Hola, bienvenidos a una edición más de Soncoiquipi Ticarizunchis a través de plataforma del YouTube. Y en la edición de hoy hablaremos sobre los derechos y beneficios de las trabajadoras del hogar. Durante muchos años el trabajo doméstico se mantuvo invisibilizado. Progresivamente en los últimos años se viene reconociendo su importancia. Pero ¿qué nos dice Amanda Frisancho, comisionada de la Defensoría del Pueblo Cusco? Los trabajadores del hogar son aquellas personas que realizan trabajos domésticos y de cuidados de manera remunerada. Es importante también mencionar que de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos del INEI, más del 92% de personas que realizan este trabajo doméstico y de cuidado son mujeres. Por eso en esta entrevista voy a referirme como las trabajadoras del hogar porque es una mayoría considerable, 92%, y también más del 95% de este grupo, digamos, de trabajadores de ese sector están dentro de la informalidad aún, a pesar de que ya contamos con una ley especial y específica que protege los derechos de este grupo poblacional. En el Perú, la ley número 31047 tiene como finalidad prevenir, eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo de quienes realizan trabajo doméstico y garantizar sus derechos fundamentales. Pero ¿cuáles son esos derechos y beneficios? Los derechos y beneficios que reconoce la ley que es específica de los trabajadores y trabajadoras del hogar, tenemos en primer lugar el contrato la firma de un contrato. Este contrato tiene que ser en 2 ejemplares y tiene que ser escrito por la persona empleadora y la persona que es la trabajadora o el trabajador del hogar. Quien tiene la responsabilidad de registrar este contrato de trabajo en una plataforma del Ministerio de Trabajo que existe es la empleadora, la parte empleadora, y además tiene 3 días hábiles para poder hacer este registro. ¿Qué es lo que debe consignar el contrato de trabajo? El contrato de trabajo debe consignar el nombre de la persona que va a trabajar, el nombre del empleador o de la empleadora, las tareas que va a realizar la trabajadora o el trabajador del hogar, el horario laboral, las facilidades para poder asistir a sus actividades académicas, si es el caso, también los periodos de descanso que tiene que tener esa trabajadora o trabajador, y también las obligaciones que le corresponden propiamente a su trabajo. Es muy importante detallar específicamente cuáles son estas obligaciones. ¿Por qué? Porque como vemos en nuestra, digamos, sociedad, en nuestra coyuntura, una trabajadora o un trabajador del hogar es multifacético, ¿no? Puede cuidar a un adulto mayor o a un adulto dependiente, a un niño, a una niña, pero aparte de esas labores de cuidados también pueden hacer labores de aseo o labores de cocina, pero además también se ocupan incluso en algunos casos hasta de las mascotas, ¿no? De ir a sacar al perrito a pasear, de hacer las compras de la casa, etcétera, ¿no? Entonces muchas veces inclusive se traspasa esas labores, esas funciones, esas obligaciones que tiene un trabajador porque creemos que lo pueden hacer todo y no es así. Así como en cualquier otro trabajo, las funciones y las obligaciones de los trabajadores deben estar consignados en ese contrato laboral que se va a suscribir. Otro de los derechos que están consignados en nuestra ley es la edad mínima para realizar este tipo de trabajo. La edad mínima, estamos hablando de los 18 años de edad. Luego las horas de trabajo. Estas horas de trabajo no deben exceder las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. Muy importante este punto porque tenemos modalidades de trabajo, ¿no? Entonces tenemos a trabajadores que hacen trabajos, van y terminan su jornada laboral y se retiran de su casa, son externos,
pero también tenemos trabajadores y trabajadoras del hogar que realizan su trabajo en el mismo lugar donde ellos viven, los que comúnmente llamamos cama adentro. Y muchas veces sucede que estas trabajadoras del hogar se despiertan muy temprano para hacer el desayuno de la familia y se acuestan muy tarde, terminando de atender a una mamá, a un papá, a un familiar, etcétera, que esté llegando recién a su domicilio y los atienden. Entonces ya hemos visto casos donde la jornada laboral exceden estas 8 horas y eso no es posible, porque en primer lugar tenemos que poner por delante un trabajo digno y la dignidad de la persona. Entonces, como cualquier otro trabajador, su jornada laboral no puede exceder las 8 horas diarias. También tienen derecho las personas trabajadoras del hogar a la CTS y a recibir un beneficio de previsión social, ¿no es cierto? Asimismo, tienen derecho a ser inscritas en salud, a ser asegurados. El aporte que se haga a salud, eso corre por parte de la parte empleadora y más bien en las aportaciones, porque tenemos que pensar también en qué es lo que va a pasar más adelante con esos trabajadores del hogar, qué va a pasar con su vejez, cómo va a ser el tema de sus pensiones, etcétera. No son trabajadores. Si bien es cierto, han estado por muchos años y hemos estado acostumbrados por muchos años a tener en la informalidad, porque no teníamos un contrato y tampoco se pensaba en esta previsión social, actualmente la ley lo manda. Entonces lo que tenemos que hacer es que la trabajadora ingresa al salud y ese aporte corre por parte de la parte empleadora, pero además la trabajadora o el trabajador del hogar tiene que decidir dónde va a realizar sus aportes para su previsión social. Puede ser a la ONP o puede ser en el sistema privado de pensiones, en una AFP. Esa ya es decisión de ellos y ese aporte sí corre por parte de ellos, ¿no? Otro de los derechos que tienen también los trabajadores del hogar es el descanso vacacional, remunerado, como cualquier otro trabajador del sistema privado. ¿Cómo se llama? Tienen derecho a recibir sus 30 días de descanso vacacional anual. Otro de los derechos que han ganado las trabajadoras del hogar es la remuneración mínima vital, ¿no? Es verdad, dentro de un contrato se puede fijar además también cuánto es lo que se le debe pagar a esta trabajadora, pero este sueldo no debe ser mínimo a lo que ya está estipulado por la ley, que es la remuneración mínima vital. Puede ser mayor, pero nunca inferior. Otra de los derechos que tienen las trabajadoras del hogar, aquí sí vamos a hablar de las trabajadoras, es el derecho a la maternidad. El derecho a la maternidad comprende su descanso pre y postnatal. Se tiene que tener en cuenta también esta situación y además que no va a sufrir cualquier despido que se dé en ese marco se considera como un despido nulo. Es igual el tratamiento que se hace en el sistema privado, lo mismo es para las trabajadoras del hogar, porque son trabajadoras del hogar y son seres humanos también que necesitan desarrollarse en sus otros ámbitos de la vida y por lo tanto sus derechos tienen que ser resguardados y protegidos. Otro de los derechos que tienen es que se han propuesto, se han realizado algunos mecanismos de protección y prevención contra todo acto de violencia y hostigamiento sexual. Esta es una población altamente precarizada, donde hemos visto que hay muchas víctimas de violencia de cualquier índole, violencia física, verbal, psicológica y también violencia sexual. Entonces, al ser una población tan precarizada, con desconocimiento inclusive de sus propios derechos, inclusive por parte de los empleadores también, ¿no es cierto? Es importante que las mujeres y los trabajadores del hogar sepan, ¿no?, que tienen mecanismos para su protección especial en el caso de violencia. Esto
Estos derechos en muchas ocasiones son vulnerados por desconocimiento, pero existen entes fiscalizadores que cumplen la función de velar por el cumplimiento de los derechos y que no se vulnere en ninguna medida. Todos y todas las trabajadoras del hogar merecen gozar de todos los beneficios que menciona en la ley. Por ello es importante que las mujeres trabajadoras del hogar conozcan, difundan y sobre todo hagan valer sus derechos ya reconocidos. Es también importante que las personas empleadoras, al adquirir obligaciones en el ámbito laboral, se comprometan desde sus hogares a alimentar una cultura a favor de la dignidad humana y de la no discriminación hacia las personas trabajadoras del hogar. Mi nombre es Judith Pocoanca Mamani. Nos vemos en una próxima edición de Soncoiquipi Ticarisunchis.